Hola, bienvenidos a un nuevo ejercicio sobre diferenciabilidad. Dada esta función, nos preguntan si es continua, nos piden hallar las derivadas direccionales y nos piden verificar si es diferenciable y luego ver si es de clase C1 en el origen. Esta función, empecemos con su continuidad. Veamos, para lo cual pues ya sabemos que la función en el origen vale 0. Nos tocaría ver si el límite existe en el origen y qué valor tiene. Para este límite tomamos el sistema polar sin mayor complicación. Aquí la variable r se simplifica, ¿verdad? Me queda solamente r multiplicado por esta expresión, la cual es acotada para todo valor entre 0 y 2pi. Así que ese límite me da 0. Como la función en el origen también vale 0, entonces la función es continua en el origen. Ahora nos piden hallar la derivada direccional, pero no nos especifican en qué dirección tomarla, ¿verdad? Solo nos dicen que sea una dirección no nula. Para estos fines, pues, la dirección no nula puede ser, por ejemplo, un vector cualquiera, a, b, algo así, ¿verdad? Este vector, si a y b, que son sus componentes, si este vector es o sea, si los valores a y b son valores reales cualquiera, este vector tranquilamente puede representar todas las direcciones del plano. ¿Sí? Si a y b toma valores positivos o negativos, este vector b podría representar todas las direcciones del plano. Otra forma de representar todas las direcciones del plano sería usando un vector un tanto diferente, el cual dependa del parámetro t. Bajo esa indicación, pues las componentes serían coseno de t y seno de t. T hace el papel como que de ángulo, ¿verdad? Entonces debe entenderse que t lo vamos a considerar en un intervalo entre 0 y 2pi. ¿Cuál de los dos debería usar como dirección no nula? Pues puede ser cualquiera. De hecho, procedamos con la definición de derivada direccional. El límite cuando h tiende a 0 de h multiplicado por u, que es el vector unitario de la dirección en base a la cual vamos a tomar la derivada direccional. La dirección en la cual vamos a tomar la derivada direccional, repito, puede ser este vector, el de aquí, b igual a, b, o el de acá, b igual coseno seno. El detalle es que debemos encontrar entonces el vector unitario. Y en el caso de que el vector fuera a, b, el vector unitario es un poco difícil de encontrar porque habría que sacar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y eso es un poco más ostentoso en los cálculos. Mientras que en el caso de acá, el vector coseno-seno, el vector unitario, o mejor dicho, el módulo, simplemente ya es 1. Así que este vector ya es unitario. Eso me dice, o mejor dicho, me indica que sería más fácil trabajar con este vector. Por eso, con ese vector vamos a trabajar. El vector unitario vamos a tomarlo como coseno y seno. Repito, porque ese vector ya es unitario. Su módulo ya vale 1. Y procedemos. Luego 0, 0 sumado más h coseno h seno nos queda simplemente esto. Y f de 0, 0 queda también 0. Luego la función f se evalúa en h coseno h seno. Entiéndase pues que esto es como que, o mejor dicho, esto es x y esto es y. Y reemplazamos en la regla de correspondencia a la función. Ojo que h cuadrado me queda porque x vale h coseno y y vale h seno y x cuadrado más y cuadrado, entonces va a quedar simplemente h cuadrado. Luego procedemos con esto, miren, h y h cuadrado es h cubo, luego esto queda simplificado y me queda simplemente esto, y ese es el valor de mi derivada direccional. Ese es el valor de mi derivada direccional. Depende del valor t, recuerden que el valor t es el ángulo respecto al cual yo quiero tomar mi derivada direccional, este ángulo de aquí. Así que yo doy un valor t, o sea, doy un ángulo y con esta expresión de aquí consigo el valor de la derivada direccional en dicho punto. ¿Sí? Una pregunta interesante que se puede hacer aquí es, ¿existe algún valor t, o mejor dicho, algún ángulo, en el cual la derivada direccional no exista? O tal vez me dé una indeterminación. ¿Existe algún ángulo? Pues la verdad es que no. Miren ustedes, simplemente es una multiplicación del coseno cuadrado por seno menos seno al cubo. Son funciones continuas, son funciones sin ningún tipo de indeterminación. Así que como la derivada direccional existe para todo t perteneciente al intervalo de 0 a 2pi, recuerden que así definimos al parámetro t, ¿verdad?
Como existen todas las derivadas direccionales, se dice entonces que la función es derivable en el punto 0, 0. Veamos gráficamente qué significa esto. En esta gráfica de color verde se muestra la superficie de la función que estamos calculando la derivada direccional. Luego, aquí en la parte inferior se muestra un vector. Este vector indica en qué dirección estamos tomando la derivada direccional. Este vector, claro está, puede cambiar, pues es una derivada direccional y la derivada direccional puede ser tomada en cualquier dirección, valga la redundancia, ¿no? ¿En qué punto podemos tomarla? Pues también puede ser en cualquier punto, donde sea que queramos verla. De hecho, ubiquémonos en un punto por aquí, solamente para ejemplificar un poco mejor esto. Por aquí. ¿Qué es la derivada direccional? Veamos. La derivada direccional consiste en que, dada cierta dirección, ¿verdad? Vamos a dibujar un plano que contenga a dicha dirección. Es el plano rojo, un poco transparente, está dibujado aquí. ¿Por qué hacemos ese plano? Porque ese plano intersecta a la superficie, ¿verdad? Y se forma esta curva de intersección, esta curva roja. Y en ese punto en el cual vamos a medir la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a dicha curva roja, la curva de intersección. Esa recta tangente está dibujada con color azul y repito, la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección. ¿Qué curva de intersección? Pues la curva de intersección formada por el plano que apunta en dicha dirección de la derivada direccional. Así es, noten cómo al cambiar la dirección cambio el plano, cambio la curva de intersección y la pendiente de la recta tangente también cambia. Esa es la derivada direccional. La podemos medir en cualquier punto y esta es la interpretación gráfica de qué es una derivada direccional. Ubiquémonos en el punto que nosotros ya calculamos en 0, 0. Aquí. Ahí estamos en 0, 0. Nótese cómo para diferentes direcciones, tal como lo demostramos en antes, para diferentes direcciones tenemos diferentes valores de derivadas direccionales. Aquí abajo, claro está, se puede ver los valores de la derivada direccional para cada dirección que se tome. Y esto es justamente lo que ya encontramos. Y aquí se corrobora para diferentes direcciones, diferentes valores de derivada direccional. Nótese que para toda dirección la derivada direccional existe. Por eso también concluimos que la función era derivable en este punto, en 0, 0. El literal C me pide verificar si la función es diferenciable en el origen. Para que sea diferenciable debe cumplirse que este límite me dé 0, para lo cual recomiendo revisar el video del ejercicio 1 en el cual se entiende por qué este límite debe dar 0. Y a grosso modo lo que se dice ahí es que este residuo debe hacerse 0 mucho antes de lo que el módulo del vector h se hace 0. Bueno, el proceso es un poco extenso. El residuo se calcula mediante esa expresión. Nótese es el numerador, ¿verdad? Y el módulo del vector, pues eso sí es muy sencillo, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Las derivadas parciales, recuerden que la matriz diferencial me pide que encuentre las dos derivadas parciales. Y no la hemos encontrado, claro que no, todavía, pero encontrémosla. ¿A qué quiero llegar? De que de cierta forma ya las tenemos, justamente en base a lo que ya hicimos en el literal B. ¿Por qué? Porque la derivada parcial no es nada más que la misma derivada direccional, pero específicamente apuntando en dirección del eje X. Por eso ustedes entenderán que si retomamos la gráfica aquí, si quiero tomar la derivada parcial con respecto a X sería llevar hasta 0. Aquí, esta es la derivada parcial. Repito, la derivada parcial no es nada más que una derivada direccional, pero en dirección del eje X, o sea que θ, el ángulo valga 0, tal como se muestra aquí en la gráfica. Entonces mi derivada direccional vale 0. Y ya lo encontré, porque esa derivada direccional es la derivada parcial. Repito, entonces mi derivada parcial vale 0. Reemplazo en la expresión que ya conseguí y gráficamente también se corroboró. La derivada parcial con respecto a y, algo muy similar, pero ahí más bien sería apuntar en dirección del eje y. Por ende, el ángulo t, la dirección de la derivada direccional, debe ser en pi medios, para que apunte en dirección del eje y, tal como se muestra aquí, ¿verdad? Mire, nótese aquí que ya tenemos una recta, o sea, la recta tangente ya tiene pendiente, la pendiente sale menos 1, y ese es el valor de la derivada parcial. Repito, la derivada parcial viene a ser nuestra derivada direccional evaluada en la dirección del eje y, y conseguimos los resultados. Así que ya tenemos las derivadas parciales en base a lo que hicimos en el primer literal. Por ende,
Procedo con mi fórmula. Miren, aquí está 0 la derivada parcial con respecto a x y menos 1 la derivada parcial con respecto a y. Hago la multiplicación de ese vector columna y vector fila y me queda esto. Sumo términos semejantes, ¿verdad? Y me queda un poco más reducida esa expresión. Como es un límite bivariable, pues nada me quita poder usar el sistema polar, siendo H1 el papel más o menos como quien dice de X y H2 el papel de Y. O sea, me refiero a que el uno es R coseno y el otro es R seno, ¿verdad? Usamos el sistema polar y listo. Como H1 y H2 tienden a 0, 0, R tiende a 0. Y esto simplificamos y me queda esta expresión de aquí, lo cual pues me queda que no es diferenciable. Claro, ¿por qué? Porque no me dio 0. Hay ángulos teta en lo cual me da 0, pero no se requiere eso, se requiere que siempre sea 0, no para ángulos tetas específicos, sino siempre. Veamos esto también gráficamente. Gráficamente, la diferenciabilidad consiste en que la superficie sea semejante a su plano tangente. Y tal como lo hemos hablado en otros videos, esa semejanza la evaluamos en términos de este residuo R. ¿Cómo medimos este residuo R? Pues bueno, dado un punto x sub 0, nos alejamos un vector h y en el punto x sub 0 más h medimos el residuo, lo cual consiste en la distancia entre el plano tangente y la superficie. ¿Qué se espera para que una función sea diferenciable? Lo que se espera es que por más que el vector h, el vector de incremento, tiende a 0, no importa, la división entre el residuo y el módulo de h debe ser 0. Pero nótese que aquí, por ejemplo, en este caso, por más que reduzco el vector h, la división entre el residuo y el módulo de h no es 0. De hecho, aquí arriba ustedes pueden ver dicha división, ¿sí ven? La división mantiene un valor constante de 0.71. Eso indica que la función no es diferenciable porque no se cumple. ¿Hay ángulos en los cuales sí se cumple? Pues la verdad que sí. Por ejemplo, si tomáramos a lo largo del eje Y. Miren que, por ejemplo, a lo largo del eje Y, el plano tangente y la superficie son sumamente iguales, ¿sí ven? De hecho, el residuo ya automáticamente queda 0. Y por más que yo reduzca, ¿sí? Por más que yo reduzca el módulo de h, o sea, hago que h tienda a 0, de todas formas ya conseguí que esa división entre el residuo y el módulo de h me dé 0, así que en ese caso sí se cumpliría. Pero para que sea diferenciable debe cumplirse en toda dirección, no solo en direcciones específicas. Es decir, para que sea diferenciable la superficie debe ser semejante a su plano tangente en cualquier dirección. Por eso es que esta función no es diferenciable, lo estamos apreciando gráficamente. Por último, determinemos si la función es clase C1. Aquí es importante acotar. La C significa que la función es continua. Y el 1 significa el orden de la derivada. En otras palabras, ser clase C1 significa que sea continua y las derivadas parciales de primer orden, por el 1, sean continuas. Entonces, si me piden verificar si una función es clase C1, me están pidiendo verificar si sus derivadas parciales de primer orden son continuas o no. Para lo cual vamos a mencionar un teorema. Este teorema que me habla de una función, ¿sí? Definida en un conjunto en Rn. Si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Hablemos de un punto en específico. Si las derivadas parciales son continuas en un punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Muy bien, en base a eso, como ustedes conocen del teorema, lo que siempre va a ser válido es su contrarrecíproco, ¿verdad? El cual sería, en este caso, que si la función no es diferenciable en x sub 0, entonces las derivadas parciales no son continuas en x sub 0. Y derivadas parciales continuas significa ser clase C1, ¿verdad? Así que podemos concluir entonces que como la función no es diferenciable en x sub 0, o sea, el punto 0, 0, entonces no es clase C1 en el punto x sub 0, o sea, el punto 0, 0. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu atención. Espero haberte ayudado. Cualquier consulta, no dudes en contactar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.